Imagina el dolor de un padre al ver que sus pequeñas hijas han perdido la capacidad de comunicarse, que las palabras, las carcajadas y los abrazos simplemente se esfumaron. Esta fue la realidad de Antonio Martínez, un empresario adinerado de España. Todo cambió cuando regresó anticipadamente y descubrió a sus gemelas participando en un juego de simulación médica junto a la nueva trabajadora del hogar. Lo sorprendente fue escuchar nuevamente sus voces después de medio año de silencio absoluto. A un millonario, te invito a conocer esta conmovedora historia. El drama comenzó cuando Antonio viajaba por negocios en los Emiratos Árabes. Una llamada telefónica le informó del fallecimiento repentino de Claudia, su compañera de vida. Las pequeñas Sara y Elena, de 5 años, quedaron devastadas emocionalmente. Al llegar a su residencia madrileña, encontró una atmósfera opresiva. Las gemelas permanecían inmóviles, perdidas en su propio mundo interior. Intentó establecer conexión, buscó alguna señal de reconocimiento, pero fue inútil. El trauma las había sumido en un mutismo completo. La búsqueda de soluciones fue inmediata. Antonio contactó a destacados profesionales médicos, entre ellos la doctora Inés Navarro, neuróloga reconocida y allegada a la familia. Tras múltiples análisis y estudios especializados, el veredicto fue desalentador. El shock emocional había generado una condición de silencio irreversible. La especialista prometió explorar todas las alternativas posibles, desde tratamientos innovadores hasta seguimiento constante. Durante medio año, la familia vivió un calvario médico. Desfilaron terapeutas, se probaron medicamentos costosos y se adquirió tecnología de vanguardia europea. La casa se transformó en un centro de rehabilitación privado. Antonio invertía fortunas, mientras el silencio persistía. La alegría que caracterizaba el hogar se había esfumado. Las noches las pasaba insomne, observando el sueño de sus hijas, cuestionándose si alguna vez recuperaría la comunicación con ellas. La situación llevó a Antonio a buscar apoyo adicional para mantener el funcionamiento doméstico. Así conoció a Teresa Ruiz, una mujer de 30 años con mirada melancólica y una sonrisa reservada. Su trayectoria profesional listaba experiencia en servicio doméstico, pero ocultaba un pasado dramático. Había sido enfermera capacitada en un importante centro hospitalario barcelonés hasta ser señalada en un incidente médico fatal. Un proceso apresurado y un dictamen técnico la despojaron de su licencia profesional. Su carrera quedó destruida, y curiosamente, el documento que selló su destino llevaba la firma de Inés Navarro. Teresa desconocía que la misma doctora responsable de su caída profesional ahora atendía a las hijas de su nuevo empleador. El azar tiene maneras peculiares de entrelazar destinos. En su jornada inicial, Teresa llegó modestamente a la propiedad. Antonio apenas intercambió palabras, delegó las tareas básicas y se retiró a trabajar. Sin embargo, Teresa percibió de inmediato la presencia de las pequeñas. Las niñas manipulaban juguetes en completo silencio, comunicándose únicamente mediante señas. Esto tocó profundamente a Teresa, quien reconoció ese vacío emocional. Instintivamente, mientras realizaba sus labores, Teresa entonó una melodía antigua, una canción de cuna heredada de su infancia. Su voz fluía con calidez auténtica. Las gemelas reaccionaron, dirigiendo su atención hacia ella de manera inédita. Antonio, transitando por el área, quedó perplejo al observar esta respuesta espontánea de sus hijas. Los días subsiguientes mostraron un patrón notable. Sara y Elena comenzaron a acompañar a Teresa constantemente. Aunque continuaban sin verbalizar, su presencia era constante. Teresa desarrolló naturalmente una dinámica, cantaba durante sus actividades, narraba anécdotas en voz alta y mantenía monólogos imaginarios que provocaban tímidas sonrisas en las niñas. Antonio modificó su horario laboral para presenciar estas interacciones. Reconocía que Teresa estaba logrando avances que las costosas intervenciones médicas no habían conseguido, aunque no comprendía el mecanismo detrás de esto. 3 meses después, Teresa se había integrado completamente a la dinámica familiar. Las pequeñas la seguían constantemente. Un día de primavera, Antonio regresó antes de lo habitual. La quietud de la casa le resultó inusual.
Subió y detectó risas contenidas proviniendo de la habitación infantil. Al abrir cautelosamente, presenció una escena extraordinaria. Teresa yacía en el piso simulando estar enferma, mientras Sara y Elena, vestidas con batas médicas de juguete y portando instrumentos plásticos, realizaban una actuación de diagnóstico. Entonces sucedió lo impensable. «Necesitas tomar esto para mejorarte», articuló Sara con voz débil pero comprensible. «Exacto. Sin el tratamiento no sanarás», añadió Elena sosteniendo una jeringa de fantasía. Antonio experimentó una oleada emocional abrumadora. Las lágrimas brotaron incontrolablemente. Se sostuvo del marco de la puerta, incapaz de permanecer de pie. Por primera vez en 6 meses, sus hijas habían expresado palabras audibles. Teresa, sorprendida al verlo, se incorporó apenada. «Perdone, señor, ellas iniciaron esta actividad lúdica y no quise interrumpirlas». Antonio, todavía llorando, gesticuló silencio y entró. Se arrodilló y abrazó intensamente a sus hijas. «¿Por qué lloras, papi?», preguntó Sara desconcertada. «Son lágrimas de alegría, mi amor», respondió con voz entrecortada. Esa misma noche contactó entusiasmado a la doctora Inés para compartir el avance. Sin embargo, la respuesta médica fue inesperadamente negativa. «Esto requiere precaución, Antonio. Que las niñas identifiquen como figura materna a una trabajadora sugiere problemáticas de vínculo emocional. Esta persona representa un factor de riesgo potencial». «¿Riesgo? ¿Han recuperado el habla?», contestó Antonio confundido. «Es temporal y desestructurado. Requiero evaluar personalmente la situación. Además, ¿has investigado realmente el historial de esta mujer? ¿Conoces su procedencia?». Antonio guardó silencio. «Permíteme verificar sus antecedentes por precaución», ofreció Inés. Utilizando su red de influencias, la doctora rápidamente descubrió el pasado de Teresa y confrontó a Antonio con la información. Fue inhabilitada profesionalmente por mala praxis. Provocó el deceso de un paciente. Carece de autorización para ejercer. Está operando encubiertamente como personal sanitario bajo la fachada de empleada doméstica. Antonio confrontó a Teresa aquella misma noche. Sus palabras fueron directas y cortantes. Ella confirmó su pasado como profesional de la salud y la pérdida de su licencia. Teresa explicó que las circunstancias fueron distorsionadas, que el paciente llegó en condiciones críticas irreversibles y que actuó dentro de sus capacidades. Sin embargo, Antonio se enfocó en la omisión de información en su historial laboral. «La necesidad económica me obligó a buscar alternativas. Sin credenciales válidas, las oportunidades eran inexistentes», expresó Teresa con vulnerabilidad. La respuesta de Antonio fue terminante. Debía abandonar la propiedad. Teresa partió en silencio, y las gemelas, que habían presenciado el intercambio desde las escaleras, retrocedieron nuevamente al mutismo. Los días subsiguientes fueron difíciles. Antonio incorporó personal nuevo, pero Sara y Elena mostraron un deterioro evidente. El progreso alcanzado se esfumó completamente. Las pequeñas permanecían recluidas, abrazadas entre sí, con la mirada fija en la entrada como anticipando un regreso que no llegaba. La frustración de Antonio era múltiple, hacia Teresa por su falta de transparencia, hacia Inés por su advertencia acertada, y principalmente hacia sí mismo por la situación completa. Durante una búsqueda de archivos en su oficina, Antonio descubrió un documento médico antiguo guardado en un compartimento sellado. Se trataba de una evaluación de las gemelas, fechada 6 meses atrás y firmada por un tal doctor Sergio Almeida de Barcelona. El nombre le resultaba desconocido. Al examinar el contenido, su comprensión de la situación comenzó a cambiar drásticamente. El dictamen establecía: las menores presentan trauma emocional severo con alteración en el procesamiento sensorial. Diagnóstico: mutismo selectivo de carácter temporal. Pronóstico favorable. La intervención apropiada incluye entorno acogedor, estimulación sensorial moderada, terapia musical y presencia afectiva consistente, recuperación del lenguaje esperada entre 3 y 6 meses. Después de procesar la información, contactó al médico.
La conversación reveló que el informe había sido enviado directamente a Inés Navarro, quien supuestamente lo transmitiría a Antonio. Pero esto nunca sucedió. Súbitamente todo cobró sentido. Los procedimientos costosos, las sesiones interminables, el involucramiento persistente de Inés, la institución médica generando ingresos millonarios con tratamientos experimentales. Las niñas representaban un caso clínico valioso, una fuente de estudio lucrativa. Antes de actuar precipitadamente, Antonio necesitaba confirmación. Días después, viajó a Barcelona con las gemelas, programando una consulta con el doctor Sergio sin notificar a nadie. Y llevó a Teresa consigo tras localizarla, disculparse y solicitar su acompañamiento, reconociendo que ella era fundamental para las niñas. El espacio del doctor Sergio transmitía calidez y sencillez. Tras examinar cuidadosamente a las pequeñas y observar su interacción con Teresa, el profesional ofreció su perspectiva con serenidad. Sus hijas jamás padecieron una condición permanente. El diagnóstico siempre indicó temporalidad. El tratamiento requerido era fundamentalmente emocional, afecto, presencia constante y seguridad. Por lo que observo, señaló mirando a Teresa mientras sostenía las manos de las niñas, encontraron precisamente eso. El médico continuó explicando que el abordaje correcto nunca incluyó medicación agresiva ni procedimientos invasivos, sino amor, presencia, música y actividades lúdicas, precisamente lo que Teresa proporcionó sin expectativas económicas. Al regresar a Madrid, Antonio tenía claridad sobre sus próximos pasos. Sin embargo, Inés se anticipó. Los medios publicaron una narrativa devastadora sobre una profesional inhabilitada infiltrada en un hogar adinerado, manipulando menores vulnerables. Circularon fotografías, se detallaron casos previos, especialistas opinaron sobre el peligro potencial. Las autoridades de protección infantil intervinieron, separando a Teresa de la familia. Las gemelas experimentaron un colapso total. Rechazo alimentario, insomnio severo, retorno al silencio absoluto. Observando el deterioro de sus hijas, Antonio tomó una determinación definitiva. Desmantelaría la credibilidad de Inés Navarro. Contrató investigadores privados de élite, auditores especializados en análisis forense y abogados expertos en fraude sanitario. La investigación inició. Los hallazgos superaron las expectativas más oscuras. Durante años, Inés había manipulado diagnósticos de numerosos pacientes, desviado fondos destinados a investigación, justificado tratamientos innecesarios y costosos, utilizando la institución médica como plataforma de enriquecimiento personal. Existían múltiples víctimas, incluyendo a Teresa. El incidente que destruyó su carrera había sido fabricado. El paciente en cuestión presentaba un estado terminal irreversible, pero Inés documentó falsamente responsabilidad de Teresa para proteger a un colega influyente. Antonio experimentó repulsión y remordimiento. Había depositado confianza ciega en Inés, casi perdiendo a sus hijas en el proceso. La evidencia se presentó ante las autoridades competentes. Medios investigativos tomaron el caso. En semanas, el escándalo dominaba los titulares nacionales. Los intentos de Inés por defenderse fueron infructuosos frente a la documentación contundente y testimonios devastadores. El proceso judicial fue expedito. La sentencia incluyó 3 décadas de prisión, cancelación definitiva de licencia médica, restitución de fondos desviados y acusación de conspiración criminal. Teresa obtuvo exoneración completa. Su caso se reabrió, el informe fraudulento se anuló, recuperó su licencia profesional y recibió compensación pública. Pero nada se comparó con el momento en que regresó a la mansión. Antonio recibió a Teresa en la entrada. Las niñas solicitaron tu regreso, expresó con emoción contenida. Desde el interior, 2 voces gritaron simultáneamente llamándola. Sara y Elena descendieron rápidamente las escaleras, abrazándola con intensidad, llorando, riendo, verbalizando sin cesar, preguntando si permanecería definitivamente. Teresa las estrechó fuertemente, las lágrimas fluyendo libremente, prometiendo que nunca más se separarían.
Antonio observaba la escena comprendiendo finalmente que lo esencial no podía adquirirse con dinero, presencia genuina, afecto auténtico. Teresa. Los meses siguientes transformaron la atmósfera del hogar. La frialdad y el silencio fueron reemplazados por melodías, carcajadas y vitalidad. Antonio estableció la Fundación Martínez, dedicada a combatir el fraude médico y asistir a menores traumatizados. Teresa asumió como asesora clínica, capacitando profesionales sobre la importancia del acompañamiento emocional en tratamientos pediátricos. Sara y Elena recuperaron plenamente su infancia, comunicación, juego, imaginación. Una década después, las gemelas, ahora adolescentes de 15 años, se presentaron en un evento de la Fundación. Ante cientos de asistentes y cámaras, Sara compartió su testimonio con determinación. A los 5 años, perdí a mi madre y mi capacidad de comunicarme. Los especialistas pronosticaron silencio permanente. Se equivocaron. Una mujer extraordinaria, con un corazón inmenso, demostró que la sanación no proviene de tecnología costosa ni medicamentos sofisticados, sino del amor genuino, de la presencia comprometida de alguien que verdaderamente se interesa. Teresa nos rescató. Hoy aspiro a seguir su ejemplo, ayudando a otros menores en situaciones similares. La ovación fue estruendosa. Teresa, en primera fila, lloraba emocionada. Antonio tomó su mano, susurrando su gratitud infinita. Actualmente, Sara practica pediatría especializada en trauma infantil, mientras Elena ejerce como psicóloga pediátrica. Ambas colaboran en la Fundación Martínez, asistiendo a niños con experiencias paralelas a las suyas. Teresa dirige clínicamente la organización y mantiene el título honorífico de madrina de las gemelas. Su presencia semanal en el hogar la convierte en parte integral de la familia. Antonio comprendió que la riqueza material carece de significado sin presencia real. Dedica su existencia a causas sociales, a la fundación y a ejercer la paternidad que sus hijas merecen. La residencia madrileña, antes comparable a un mausoleo silente, ahora rebosa alegría, música matutina, conversaciones vespertinas, abrazos nocturnos, porque finalmente la verdadera fortuna de Antonio nunca residió en sus activos financieros, sino en las voces recuperadas de sus hijas y en la mujer que las restauró.